días. Si dejaron la Biblia abierta en Filipenses, de ahí es donde viene el mensaje de esta mañana, en Filipenses capítulo 1, y van a ser los primeros 5 versículos. El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo y es escrito a una comunidad en la ciudad de Filipos. A veces nosotros pensamos, cuando leemos la Biblia, hablamos de los efesios, de los filipenses, decimos, son personas que viven en otro mundo, un mundo abstracto, no es igual de nosotros, pero sin embargo estas son cartas, son epístolas o cartas que son mandadas a iglesias, a congregaciones que existían en una ciudad, y en una ciudad, en muchos casos, muy parecida a la ciudad de nosotros. La ciudad de Filipos está localizada en Macedonia, en Grecia, está como unas 10 millas del mar Egeo, y a los lados, a los bancos o las riberas del río Ganges. Previamente el nombre de la ciudad era Crenides, que significa manantiales, pequeños manantiales. Tenían una abundancia de agua tremenda y tenían algo que era bien importante, que tenían minas de oro también en esa ciudad. Tenían también una calle, una carretera, la vía Ignacia, que era una vía que la conectaba con Asia. Y el oro, el agua y esa carretera tan grande la hacían una ciudad codiciada por los grandes conquistadores de su tiempo. Por ejemplo, Filipo II de Macedonia la conquista y la establece como su ciudad, y naturalmente, como él era el rey hace lo que le da la gana, y le cambió el nombre de Crenides y le puso Filipos. En el año 42 hay una batalla que se desarrolla entre 5 generales romanos. Y después de la batalla, uno de los generales romanos es el que gana, en uno de los bandos, gana Octavio, y la hace una colonia militar. Después, estaba en aquel tiempo de lo que eran las batallas de la guerra civil romana, los generales romanos estaban tratando de repartirse el imperio romano, y Octavio tiene otra batalla con Antonio, y gana Octavio, y la hace entonces ya no la hace una colonia romana, sino la hace ahora una colonia militar, y le da, como colonia militar, le da un gobierno autónomo, o sea, uno de los privilegios de la ciudad de Filipos, y le da algo que todos nosotros quisiéramos tener en estos momentos, que es, no tienen que pagar taxes, no tenían que pagar taxes al imperio romano. Y le da la ciudadanía, que también han codiciado siempre en todas las civilizaciones, la ciudadanía romana. Los filipenses estaban tan orgullosos de ser romanos que el apóstol Pablo tiene que recordarle, ¿verdad? Le recuerda en Filipenses 3:20, le dice, nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. El apóstol Pablo le dice, más que ciudadanos romanos, somos ciudadanos del cielo. Ahí es donde está nuestra vivienda, al final, cuando pasemos en esta vida. Aquellos que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a tener vida eterna y vamos a vivir por siempre con el Señor en el cielo. El Evangelio llega a esta ciudad de Filipos, es traído por Pablo y por Silas durante su segundo viaje misionero. Eso lo pueden encontrar en Hechos 16. Algo interesante, el apóstol Pablo trata de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo lo para, no lo deja que vaya a Asia a predicar. Y en una visión hay un hombre macedónico que lo llama, y él deciden ir a Macedonia y predicar allí. Allí conoce a una señora, una mujer que se llama Lidia, igual que mi esposa. Era nativa de Tiatira y proveniente de una ciudad de Asia. O sea, que el apóstol no le es permitido predicar en Asia,
Y sin embargo hay una mujer de Asia que está allí para oír el Evangelio. El Señor no cierra las puertas para oír su palabra. Y inmediatamente comienza una oposición satánica al Evangelio, a la predicación del Evangelio, como sucede en todos los lugares del mundo. Cuando se empieza a predicar el Evangelio, siempre hay oposición satánica de parte del enemigo de nuestras almas. Y esta oposición es en la forma de una joven esclava que tenía un espíritu pitónico, o sea, que podía predecir el futuro. Era una esclava físicamente, pero también era una esclava en la esfera espiritual, esta muchacha. El Evangelio, la predicación del Evangelio la libera. Y esto trajo como resultado que sus dueños se enfurecieron y trajeron a Pablo y a Silas delante de los magistrados, los acusaron de ser una amenaza a las costumbres romanas y los tiran prácticamente en una prisión, en la parte más baja de la prisión. Allí viene el terremoto, son liberados. Ustedes todos conocen la historia, son liberados, pero sucede algo bien interesante. No solamente Dios libera a Pablo y a Silas, sino que también libera al carcelero, ¿se acuerdan? Le da libertad espiritual, le da vida eterna al carcelero. Las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él quiere darle las gracias a los filipenses por haberlo ayudado. Le mandaban ofrendas de amor, le mandaban de lo que ellos podían, le mandaban pequeñas aportaciones al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo quería decirles cuánto era agradecido por eso. También quería dejarles saber por qué razón le mandaba a un hermano que se llama Epafroditos, ¿verdad? Se lo mandaba, dice: mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Dice: quiero mandarles a Epafrodito para que sepan, está bien y no tienen que preocuparse mucho por él. También quería hacerles saber de sus circunstancias en Roma. Y le dice en Filipenses 1:12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, dice el apóstol Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, eso sucede a través de la historia. Anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, que había llegado, parece que oído de los filipenses, que el apóstol Pablo estaba preso. Estaba prácticamente encadenado a un soldado romano. Tenía su casa, pero podían ir a visitarlo, pero él estaba encadenado a un soldado romano. Hay algunos escritores de la Biblia que dicen, eruditos, que dicen que el que estaba encadenado era el soldado romano del apóstol Pablo. Y vemos que en cierta manera el soldado romano o se convierte e invita a otras personas que vengan a verlo, porque el apóstol Pablo nos dice que aún dentro de la guardia de pretorio habían convertido. La guardia de pretoriana era los que guardaban al emperador, y dice que de la familia del César, de la casa del César, también le mandaban recuerdo, escribe el apóstol Pablo. O sea, es que aparentemente soldados especiales habían venido a oír al apóstol Pablo, o alguien les predicó, porque lo que el apóstol Pablo estaba predicando, y el Evangelio, a pesar de la oposición, estaba siendo predicado.
También les escribe para ponerlos en guardia sobre los falsos maestros. Dice en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, para vosotros, dice el apóstol Pablo, es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Entonces le dice algo que es uno de los versículos más, para mí, más impactantes. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si quieren una definición de lo que significa ser un cristiano, esta es una definición de lo que es un cristiano. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Nuestro servicio, nuestro culto racional es un culto espiritual, no carnal, un culto espiritual. Y nos gloriamos solamente en Cristo Jesús. Y no tenemos confianza en esta carne. Esa es una definición de lo que es ser cristiano. También escribe algo interesante para traer una solución a un asunto a una pequeña discrepancia, o quizás no era discrepancia porque ya el apóstol Pablo escribe con este propósito también, entre dos hermanas, ¿verdad? Entre dos hermanas que habían en esta iglesia, y dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firme en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto quiere decir que los cristianos no somos personas perfectas. A veces leemos los comentarios bíblicos o oímos pastores que predican y dicen, estas dos hermanas tenían un problema. Sí, tenían un problema, había cierta discusión entre ellas. Pero el apóstol Pablo dice que eran, ¿qué cosa? Asimismo te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente. Ellas estaban involucradas en la labor del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, a pesar de los problemas que existían, que quiero que soluciones, dice, los nombres de ellas, igual que nosotros, estaban en el libro de la vida. Eso nos define a nosotros. No somos personas perfectas. Hay problemas, pero hay que lidiar con esos problemas, como dice el apóstol Pablo aquí. Dile que se pongan de acuerdo, que no pierdan no quiten la vista de lo que es lo importante, que es el Evangelio, el trabajo del Evangelio. Eso es una ciudad en Filipos, una ciudad que está localizada al lado de un río, rodeada de manantiales y minas de oro, fundada por un rey macedonio, padre de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Le cambian el nombre a un general romano. Es a esta ciudad que el Espíritu de Dios manda a Pablo y a Silas a traer el mensaje de salvación. Es a esta misma ciudad a la cual el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el versículo 27 al 30, le da el mandamiento y los exhorta a vivir una vida digna de Cristo. Y es como si nos estuviera escribiendo a nosotros hoy en día, ¿verdad? Una ciudad común y corriente, una ciudad dominada por el pecado, una ciudad donde existen pequeñas células, grupos de cristianos que el Señor Jesucristo nos manda a evangelizar, a predicar y a vivir vidas dignas del Evangelio dentro de esta ciudad, Miami, o donde quiera que usted viva, en West Palm Beach o en Pembroke Pines o en cualquier lugar. Ahora, el mensaje de este día es el corazón de un siervo. 3 cosas que son intrínsecas, son sumamente importantes, que tienen que existir en el corazón de un siervo de Dios. Y antes que usted diga, bueno, no se me aplica a mí, porque por lo general decimos que quiénes son los siervos de Dios, bueno, los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes de la iglesia. Y antes que usted diga, bueno, ya yo puedo coger mi teléfono y ponerme a buscar otras cosas, porque este sermón no es para mí. Si hay quizá algún pastor que se lo apliquen a él, antes que haga eso, fíjese lo que dice en Filipenses capítulo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y los diáconos. Este mensaje es para todo el mundo, porque todos, al fin y al cabo, somos ¿qué? Somos siervos, somos esclavos de Jesucristo, los servimos a Él. So, el mensaje es para todo. ¿Qué debe de haber? Hay tres cosas sumamente importantes que deben de existir en el corazón de cada uno de nosotros. La primera es que el corazón de un siervo, de un esclavo de Dios, abunda en oraciones de gracia por los santos. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Debe recordarnos de los unos a los otros en oración. Debe de ser un ejercicio diario en el cual nosotros tenemos que tomar parte. Eso es como cuando yo sé que algunos de ustedes aquí hacen ejercicio todos los días, o por ejemplo, casi todos nos levantamos y tomamos café o tomamos un tipo de jugo. El acordarnos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús es algo que tenemos que hacer constantemente. Amén. Y el apóstol Pablo dice que él ora por todos, no solamente por los que les caen bien, no solamente por los que piensan como él, sino dice que él piensa, él ora y él se recuerda, levanta, lleva oraciones, dice, de gracia a su Dios cuando se recuerda de todos ellos. No importa las personas de las cuales él se está recordando. Nuestras mentes se concentran en cosas que no son importantes durante el día. Tratemos, hermanos, de pensar en nuestros hermanos. Tratemos de pensar en nuestros hermanos. Y dar gracias, hacer oraciones de gracia por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Como digo, no solamente con los que nos asociamos, no solamente con los que vemos a menudo, y no solamente con aquellos con los que compartimos puntos de vista, sino con todos, con todos. Mi suegro, él era una persona que creció en una iglesia presbiteriana en los años 40, y él me decía los cuentos que las mujeres se sentaban a un lado de los hombres en el otro. Era una iglesia bien, no solamente tradicional, sino que tenían ciertas reglas. Las mujeres que se sentaban adelante, si el pastor veía las rodillas, le decía que salieran y se fueran, y regresaran cuando estuvieran bien vestidas. Yo todavía no me puedo explicar cómo fue que él y la esposa se conocieron, pero bueno, siempre hay avenidas. Él me decía que cuando el pastor comenzaba a predicar, se podía sentir una aguja que cayera en el piso. Una aguja, y nadie se levantaba. Sin embargo, cuando él se graduó del seminario, en la ciudad donde él vivía, había una iglesia haitiana. Y la iglesia haitiana, una iglesia haitiana conservadora. Y lo invitaba a ir a predicar. Presbiteriano. Recto. Tenía sus notas. Y cuando él llegaba a predicar, cuando él le invitaban, él decía, Tony, yo llevaba 2 o 3 sermones en el bolsillo. Porque ellos llegaban, no había anuncio, comenzaban a cantar. Cantaban por 45 minutos, entonces le decían, hermano, le toca a usted ahora. Y él iba y él predicaba por sus 45 minutos, y cuando se sentaba, volvían entonces a cantar otros 45 minutos y le decían, hermano, usted vino aquí a predicar, dale. Y se levantaba. Y entonces dice que a veces que en el tercero ya él decía, ya, se acabó, no tengo para nada. Y mientras que él estaba predicando, recibía respuesta de la congregación. Pero él dice que le encantaba ir y predicar allí, porque dice que eran hermanos en la fe, igual que él. Dice, a veces me trababa un poquito cuando estaba predicando, porque era los amén, los aleluya, predica, estás predicando bien, pero él compartía completos puntos de vista, pero él compartía el mensaje del evangelio, y le encantaba, dice, ir y compartir con esos hermanos. Personalmente, en los años 70 y pico, yo trabajaba en una tienda de Sherwin-Williams que quedaba en la 79 y la 2 del Northeast, y nosotros hacíamos lo que le llamábamos inventario.
y lo hacíamos por la noche. A veces terminábamos a la 1 de la madrugada. Y un día yo salgo a la 1 de la madrugada y por una u otra razón las luces no estaban centellando, sino que estaban funcionando. Y paro en una luz en la 79 y la 4 Avenida. Y cuando miro, había una pequeña, pegada ahí a la calle, porque estaban pegados cuando aquello, había una misión pentecostal. Y yo miro y veo, adentro había un señor predicando. Y mientras que él predicaba, habían 2 o 3 jóvenes en la iglesia tocando guitarra al mismo tiempo. Y entonces me fijo y habían personas sentadas adentro de la iglesia y habían hermanos y hermanas que le estaban hablando mientras que el Señor predicaba. Y afuera habían la 79 y la 4, prostitutas, borrachos, drogadictos. Habían personas mujeres con niños, con los esposos, jovencitas, ayudando a estas personas que se estaban cayendo, los que entrando para la iglesia. Hermano, no es, y yo pensé, yo digo, este no es el lugar donde yo pudiera predicar por las distracciones, pero sin embargo, para ellos no era distracción. Ellos estaban predicando el evangelio. Y yo digo, bueno, el Señor tiene un llamado y tiene un lugar específico para cada. Ellos tienen su ministerio, un ministerio que quizás nosotros no pudiéramos llevar a cabo con comodidad. Lo llevaríamos a cabo si es necesario, pero no con la facilidad con que ellos lo estaban haciendo. So hay que orar por todos los verdaderos hermanos, aquellos que comparten las doctrinas esenciales, orar por todos ellos, que el mensaje del evangelio sea llevado. So, esa es una de las cualidades primordiales. Dar acción de gracias por los hermanos. Pero fíjense como dice aquí, doy gracias a mi Dios. Las oraciones que nosotros elevamos por nuestros hermanos es dándole gracias a Dios por esos hermanos, por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo Jesús. Van a Dios, son dadas a Él. Díganle a sus hermanos que ustedes los aman. Debemos decirle a los hermanos y a las hermanas de nosotros, los amamos, los queremos, sí. Pero díganle al Padre Celestial que ustedes, lo que nosotros debemos decirle al Padre Celestial, que amamos y queremos a aquellos que Él ha llamado a salvación eterna y ha puesto alrededor de nosotros. El apóstol Pablo nunca se cohibió de darle gracias a Dios por sus hermanos. En ningún momento. En 1 Corintios dice, y la iglesia de Corintios es una iglesia difícil, una iglesia sumamente difícil, y dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Colosenses 1:4 ya lo leímos. En 1 de Tesalonicenses dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por los tesalonicenses, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses, cuando escribe la segunda carta, la carta reitera de nuevo, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, dice el apóstol Pablo, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Filemón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo para con todos los santos. En todos estos versos encontramos que hay una conexión en dar gracias por los hermanos que nos rodean y el amor que ellos sentían los unos por los otros. A esa conexión. El amor que nosotros sentimos los unos por los otros está íntimamente relacionado con nosotros dar gracias a nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, por los unos a los otros, por nuestros hermanos. La segunda cosa
que vemos. Y yo en el pasado, yo he tenido el Señor me dio las bendiciones de trabajar en el ministerio con hermanos que muchos de ellos ya pasaron a estar con el Señor, algunos están trabajando en otras iglesias y muchos están trabajando aquí, y yo le doy gracias a mi Dios por cada uno de ellos, por la firmeza y la constancia con que ellos se han mantenido en el Señor. Con algunos en otras iglesias no comparto ciertas doctrinas, pero no son las esenciales, no son doctrinas esenciales. Pero a pesar de la diferencia que tenemos, cuando nos vemos, cuando hablamos, hay esa conexión, porque somos cristianos, porque creemos en el Señor Jesucristo, en su resurrección de los muertos, en su ascensión al cielo y en su intersección por nosotros cada día, y en la justificación por la fe, no por obras. La segunda cosa que tiene que existir en el corazón de un siervo de Dios es que tiene que abundar en oraciones gozosas por los santos. Y esa la vemos en el versículo 4, dice, siempre, dice el apóstol Pablo, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Cada vez que se acordaba de los filipenses, él elevaba oraciones de acción de gracia, pero lo hacía con gozo. Interesante, es algo interesante, porque podemos orar, hermano, y dar oraciones, pero con gozo. Oramos con gozo por aquellos que no nos compenetramos con ellos, no tenemos cierta diferencia o tenemos un conflicto en ese momento. Son hermanos nuestros. Tenemos que orar con gozo, dar gracias y orar con gozo por ellos. No importa las circunstancias, las condiciones. A veces nosotros mismos nos sentimos mal en ese momento, estamos pasando por situaciones difíciles y oramos con gozo aún durante esas circunstancias difíciles, o dejamos que esas circunstancias difíciles afecten nuestra manera de orar y el gozo que sentimos cuando oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas. El apóstol Pablo era un prisionero en Roma cuando escribe esta carta. Cuando escribe la carta del gozo del cristiano, es un prisionero en Roma. Es un prisionero en Roma. Y cuando él escribe esta epístola en Roma, él estaba cierto de que iba a ser liberado, que él podía regresar en este momento. Y usted dice, bueno, por eso es que escribe acerca del gozo, porque sabe que lo van a liberar. Pero sin embargo, cuando escribe la segunda epístola a Timoteo, está en una celda húmeda, oscura, en una celda romana. Y no sé cuántos de ustedes han podido ir a Roma. Hay una celda en Roma que dicen que es la de Pablo y Pedro, no sabemos si es, pero es muy parecida a donde lo pusieron a él. Segundo piso, no hay nada de ver, el piso de tierra encadenado en un pilar de piedra. Dicen los historiadores que alrededor de la celda pasaba el acueducto romano, no el acueducto, como las fosas romanas, y entonces de vez en cuando habían como unas ventanas y abrían eso cuando querían, llenaban el lugar de aguas negras y vaciaban y todo el mundo se iba. A ese lugar donde el apóstol Pablo escribe la segunda epístola de Timoteo, y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sentía gozo aún en aquella circunstancia, cuando él sabía que ya como ciudadano romano le iban a cortar la cabeza, lo iban a decapitar, porque eso era así es como mataban a los ciudadanos romanos. También le escribe a Timoteo esa carta y le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Fíjense en qué circunstancias se encontraba el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que poder verlo, su corazón se llenaba de gozo. Dice el apóstol Pablo que en su primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice él, sino que todos me desampararon cuando él compareció frente al César. No les sea tomado en cuenta. El Señor estuvo a mi lado, dice él, en aquel momento. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora dice, su esperanza, su gozo estaba en, cuando él muriera, él sabía que iba a estar ¿dónde? Delante de la presencia de su Señor. Los filipenses a los que él estaba enviando la carta son ejemplo perfecto de que las circunstancias en las que nosotros vivimos no pueden dictaminar el gozo que debe de existir en nuestros corazones al orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo Jesús. Los filipenses. Dice, escucha lo que dice 2 Corintios, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Los filipenses estaban contados dentro de esa iglesia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las iglesias de Macedonia eran tan pobres que estaban prácticamente mendigando. Tenían muy poquito dinero. Dice el apóstol Pablo que estas iglesias con agrado, con gozo, han dado conforme a su fuerza y más allá de lo que podían dar para la colecta que el apóstol Pablo estaba haciendo para los hermanos en Jerusalén. Y dice que les pidieron con mucho ruego que le diesen el privilegio de participar en este servicio para los santos. Las circunstancias en que las iglesias de Macedonia, los filipenses, estaban viviendo en aquellos momentos no afectaron el deseo de los filipenses de participar y de ayudar a las iglesias, por la manera en que ellos amaban a sus hermanos. Es algo que conmueve a uno, ¿verdad? Conmueve el corazón. Fíjese lo que hicieron los filipenses. Dice, sin embargo, bien hiciste, dice el apóstol Pablo, en participar conmigo en mi tribulación. Cuando el apóstol Pablo más necesitaba, dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir como vosotros solos. Solamente la iglesia de los filipenses participó con el apóstol Pablo. El poder del Evangelio cambia el corazón de las personas. El poder del Evangelio cambia el corazón de las personas. Los filipenses, antes de convertirse, si ustedes leen Hechos 16, eran personas que no les gustaban los judíos. Eran antisemitas. Sin embargo, ahora ruegan al apóstol Pablo que les permita, de la inmensa pobreza en que ellos vivían, dar para socorrer a la iglesia en Jerusalén, que estaba compuesta en 100% de judíos. La última cosa, el último característica que debe de existir, o componente que tiene que existir en el corazón de un siervo de Dios, de cada uno de nosotros, somos, como dice Hugo, todos somos siervos, todos somos esclavos de Dios, es que
nos tenemos que regocijar cuando vemos que los santos están enfrascados en el trabajo del Evangelio. 4 y 5 dice, siempre en todas mis oraciones, dice el apóstol Pablo, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión es la participación en el Evangelio, el trabajo en el Evangelio. Ellos estaban enfrascados, los filipenses estaban enfrascados en trabajar por el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, me gozo en esto, me gozo en esto, me gozo en que cuando los miro a ustedes, los veo preocupados en el Evangelio, preocupados con buen significado, enfrascados en el Evangelio, trabajando por el Evangelio. El apóstol Pablo era un ejemplo de lo que es una vida que se entrega y se desgasta por el Evangelio. Su vida entera es un ejemplo, es como una ventana de lo que debe ser una vida entregada al Evangelio. En 2 de Corintios dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno. El apóstol Pablo sufría por la predicación del Evangelio. Él se desgastaba viviendo la vida de una persona que peleaba, trabajaba por el Evangelio. Escuchen las cosas, algunas de las cosas que él les dice a los hermanos en Corinto. Le dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más, dice el apóstol Pablo, en trabajo más abundante, en azotes sin número. No sabe, el apóstol Pablo había perdido la cuenta de cuántos latigazos le habían dado. Latigazos, podemos decir, genéricos, porque fíjense lo que él dice ahora. Dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Le digo, a él lo habían azotado aparentemente personas que no eran judías, genéricos. Él había perdido la cuenta de cuántas veces había sido azotado, pero de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, había recibido 5 veces 39. 3 veces he sido azotado con varas. Llevaba la cuenta, tenía un journal, tenía su libretica, y la libretica, como dice el hermano, la tenía en la espalda. Tenía los verdugones en la espalda. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado, lo dejaron prácticamente por muerto. Dicen algunos que el Señor hizo la obra de resucitarlo. Algunos teólogos que dicen eso. Lo habían dejado, se murió, dice, pero el Señor me levantó. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Dice, en caminos, muchas veces, peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación de los judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, sobre lo que mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Apóstol Pablo, ejemplo de una persona que se desgasta. En conclusión, hermano, todos somos siervos de Dios. Todos somos esclavos de Dios. Y como esclavos de Dios, somos siervos del siervo por excelencia, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 20. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Entre nosotros, hermanos, el mensaje, la aplicación de lo que dice Jesucristo es a nosotros. Todas las iglesias, es directamente a aquellos que lo estaban escuchando, pero por aplicación a nosotros que pertenecemos a una iglesia. Entre vosotros
No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, será vuestro siervo, vuestro esclavo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Dice, yo les di el ejemplo, dice el Señor Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Más de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que dejó toda su gloria en el cielo y vino, se encarnó y vivió entre nosotros y murió muerte de cruz. Muerte de cruz. Usted y yo servimos a nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió por nuestros pecados, nos redimió, y nos dice el apóstol Pedro que no nos redimió, dice, con plata ni oro, que nosotros podemos, ustedes ven todos los anuncios en la televisión, que hay que comprar oro, hay que comprar plata. Nosotros fuimos redimidos con algo mucho más importante. Dice primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, amén, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de él fue por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Servimos a un Dios poderoso que nos salvó y nos dio y nos da vida eterna en Cristo Jesús, porque cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús estamos viviendo en este momento la vida eterna. La muerte es un pequeño cerrar de ojos, pero nosotros desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Eterna. Sirvámosles con el corazón de un siervo, con el corazón de un esclavo que abunda en oraciones de gracia por sus hermanos, que abunda en oraciones de gracia con gozo y que se regocija cuando ve a sus hermanos laborando y trabajando en las cosas del Señor. Que el Señor los bendiga. Amén, amén. Amén. Yo no quiero ni quisiera ser esclavo de nadie ni de nada, solamente de uno. De ese sí estoy feliz ser esclavo. Amén. 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 Porque ese amo es benevolente. Ese amo dio su vida por mí, por nosotros. Ese amo nos